Hola patriotas. En relación al clima de hostilidad que se está produciendo en el país y que todos sabemos que a qué se debe este clima de hostilidad y esta explosión social que nosotros hemos llamado y que hemos venido diciendo que venía hace mucho tiempo, se produjo por diferentes factores. Ahora, es necesario recordar que pese a que el estallido social en el fondo siempre venía sí o sí, esta sensación y este momento del estallido social fue aprovechado por sectores que están organizadamente tratando de destruir la institucionalidad chilena. ¿Y cómo cómo están tratando de destruir la institucionalidad chilena? Bueno, con lo que pasó hace algunos días atrás, donde fuimos testigos como programadamente, inteligentemente, coordinadamente, fueron siendo quemadas las diferentes estaciones del metro y los portales TAC, y también fueron siendo incendiados los supermercados para producir el ambiente propicio para que la turba, para que el lumpen saqueara. Se generó un clima de efervescencia social que está compuesto principalmente por gente que no ama a esta patria. Eso es necesario señalarlo y volverlo a recalcar. Las personas que están destruyendo el país no aman a esta patria. En relación a todo este clima de hostilidad que se está produciendo, resulta incomprensible escuchar las declaraciones del presidente del Senado, que como todos ustedes saben es al parecer el objetivo final de los movimientos que están generando este caos en el país, es sacar al presidente Sebastián Piñera, aunque sea por 20 días de la presidencia, y dejar a cargo del país. De acuerdo a la Constitución, cuando el presidente está deshabilitado, es el presidente del Senado el que asume el poder. Por lo tanto, al parecer, lo que quiere este grupo que está organizado y está organizado directamente con el mundo más progresista de este país, es poner al senador Quintana como presidente de la nación durante, aunque sea 20 días. ¿Qué es lo que ellos pretenden hacer durante estos 20 días? Lo más probable es que quieran dejar algunas amarras hechas para que el país siga cayendo en el hoyo, en el abismo que está cayendo hace algún tiempo atrás. Escuchemos lo siguiente, queridos amigos. El presidente del Senado, el señor Quintana, señor comillas, en relación a las muertes y manifestaciones, dice: el gobierno debe asumir la responsabilidad política de lo que está ocurriendo. Cuando nosotros escuchamos al presidente del Senado, al señor Quintana, decir que es el presidente, en el fondo, el gobierno, el poder ejecutivo, el que tiene que asumir la responsabilidad de lo que está pasando en el país, nos damos cuenta que este señor es un cara de palo enorme. Es un tipo que tiene una cara de palo increíble, porque ¿cómo es posible que una persona que tiene un tejado de vidrio tan grande como el señor Quintana, que recordemos que dio muerte a un carabinero en servicio? Es decir, en este país tenemos como presidente del Senado y como eventual presidente de la República por un periodo de unos 20 días tal vez, a una persona que dio muerte a un carabinero en acto de servicio y que no le pasó absolutamente nada. Incluso más, como dije en un programa anterior, ese carabinero póstumamente se le asignó en el fondo la culpa de lo que había pasado, porque él estaba ejecutando un procedimiento policial, según la defensoría del senador Quintana, en un lugar que no debería estar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de cara de palo, que como dije, también este señor Quintana ni siquiera debería estar en la administración pública, ni siquiera debería ser jefe de servicio, ni siquiera debería tener el cargo público más mínimo, después de haber dado muerte a un carabinero en acto de servicio y iba conduciendo en un estado que era raro. Pero sin embargo, él se siente con la libertad de decir: Jaime Quintana, el PPD, señaló que ante la crisis que atraviesa el país es indispensable que se realice un cambio de interlocutores en el gobierno. Es decir, seguramente para Jaime Quintana un interlocutor o un líder válido para solucionar todos los impases que se están produciendo en el país será él. Será él que le dio muerte a un carabinero en acto de servicio. Será él que pertenece a este es el señor que habló hace algún tiempo atrás de la red recaudadora, ¿recuerdan? O decir, por lo tanto, si este señor, que al parecer tiene ansias de convertirse en presidente de la República, aunque sea por 20 días y por secretaría, ¿qué irá a hacer si llega a la moneda, aunque sea por 20 días, aplicando esa conocida retroscadora de la cual él es el autor
Entonces el presidente del Senado, Jaime Quintana, llamó hoy al gobierno a transparentar las circunstancias en las cuales se han producido las muertes de al menos 5 personas, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. A ver, acá es el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, ese órgano que para los patriotas no tiene ninguna credibilidad, es el que ha tenido que salir a desmentir muchas cifras de las que se están dando actualmente como fake news, es decir, noticias falsas. Entonces, ese Instituto Nacional de Derechos Humanos para los patriotas de este país no tiene ningún peso, porque es simplemente un instrumento del mundo progresista y que es usado para los fines que ellos estimen pertinentes, es decir, para inclinar la balanza en cuanto a la opinión pública, para manipular la balanza de la opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, estas muertes, según dicen, se han producido producto del accionar de agentes del Estado durante las manifestaciones registradas en el país en protesta por la inequidad social. Es decir, en primer lugar, es necesario señalar que los agentes de seguridad, tanto por ejemplo los militares como los carabineros que andan en terreno tratando de imponer el orden, no lo están haciendo por voluntad propia, porque todos esos militares y todos esos carabineros desearían quizás estar tranquilamente en su casa, compartiendo con sus hijos, con sus mujeres, con sus familias, tranquilamente en su hogar. Pero tienen que salir a poner el pecho a las balas para tratar de controlar a esas turbas, a ese lumpen y a esos también violentistas organizados que están tratando de destruir el país, y tienen que hacerlo de alguna forma, y tienen que hacerlo. La autoridad en ese tipo de conflictos se impone por la fuerza. Pero según el señor Quintana está diciendo que el gobierno tiene que dar explicaciones, o más bien las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad tienen que dar explicaciones por estar tratando de controlar este país. ¿Y qué quiere el señor Quintana? ¿Usted quiere que el país se termine de quemar por completo? ¿Usted qué haría si usted fuera un carabinero, por ejemplo? Es decir, en primer lugar no podría ser carabinero porque no le da la altura moral, no le da la altura física, no le da el idealismo para ocupar un puesto como ese. Pero usted, ¿cómo controlaría a un manifestante? Me gustaría a usted verlo en la periferia, verlo en medio de una turba enardecida, que lo único que quiere es saquear, destruir, quemar la propiedad pública y privada sin ningún control, sin ningún razonamiento. A ellos les da lo mismo, no tienen la capacidad de pensar en esos momentos. Y usted, más encima, se dedica a tratar de tirar más aún hacia abajo la labor militar y la labor policial cuando están tratando de ordenar el país. Estos casos, señor Quintana, a usted tal vez no lo afecta porque usted probablemente vive en una parte que es de difícil acceso y probablemente usted tenga una guardia de seguridad propia. Pero para la gente común y corriente, para la gente decente, honesta y honrada, que no es como usted y que vive en la periferia, que vive humildemente y que son vecinos muchas veces de personas que son absolutamente violentistas y están allí al lado de un local comercial o privado que está siendo saqueado y que tienen miedo porque después de sacar esa empresa privada, ese negocio o esa empresa pública, los violentistas se le van a ir a meter a su casa. Ellos sí necesitan y ellos sí agradecen cuando llegan los carabineros a protegerlos. Y ellos sí agradecen cuando ven a militares decididos que están dispuestos a defenderlos a ellos como chilenos de los violentistas, de los anarquistas, del lumpen. Pero usted no, ustedes, al igual que el resto de los congresistas, como por ejemplo Giorgio Jackson, viven en una burbuja que piensan que nunca les va a explotar, pero tengan cuidado porque esa burbuja, así como todas las cosas, llega un momento en que sí va a explotar y ustedes sí le van a tener que rendir cuentas a esta patria. Tras lamentar estos hechos, el senador del PPD solicitó al Ejecutivo transparentar a la brevedad las circunstancias de cómo ocurrieron las muertes y lesiones que se han producido durante las manifestaciones. Es decir, ahora el senador Quintana se está transformando en así como un justiciero, en una persona que quiere decirle al gobierno, que quiere decirle al Poder Ejecutivo que se transparenten las cosas y que acá ninguna muerte puede quedar impune. Bueno, entonces, señor Quintana, si usted está en esta parada, como se dice vulgarmente acá en Chile, si usted está en la parada de transparentar todos los crímenes que se han producido injustamente en este país,
parta por transparentar el delito que usted cometió al quitarle la vida a un carabinero que estaba en acto de servicio, y déjese de ser tan cara de palo. El presidente después dice: en este sentido afirmó que la democracia debe imponerse al uso de la fuerza y el Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad política de lo que está ocurriendo, sin perjuicio de la autocrítica que todos debemos hacer por la vergonzosa inequidad que padece nuestro país. A ver, acá usted está diciendo que la autocrítica que todos debemos hacer. En primer lugar, deje fuera a la gran mayoría de los chilenos, porque la gran mayoría de los chilenos no tenemos ninguna culpa en la inequidad que hay en este país, porque en este país los que administran son el Poder Ejecutivo, que anteriormente fue ejercido por Michelle Bachelet, ahora por Sebastián Piñera, y que hace muchos años es ejercido por los mismos senadores en el Poder Legislativo y por los mismos diputados en el Poder Legislativo. Entonces, si hay alguien que se tiene que hacer cargo de esta inequidad, son ustedes, que son, y me van a perdonar la expresión, queridos, unos caradepalos que ganan 20, 30 o 40 veces lo que gana un chileno trabajador, sin hacer prácticamente nada por la grandeza de este país. Y más encima, periódicamente se están asignando bonos, como el último bono que se asignaron, que fue por el desgaste de máquina del auto, y todos los bonos. Ustedes se han hecho ricos a costilla de los impuestos, a costilla del sueldo que están sacando del Estado chileno hace muchos años. Así que usted no puede pedirle a todo el mundo que haga como una autocrítica por la inequidad. Esa autocrítica por la inequidad se la tienen que hacer ustedes, y no solamente hacerse una autocrítica, sino que dejar de recibir esos sueldos millonarios que están recibiendo mes a mes por no hacer nada por la grandeza de esta patria. Ese es al presidente de la República a quien le corresponde gobernar, dice Quintana. Es urgente que la moneda garantice el derecho de las personas a manifestarse libremente y sin represión. Es decir, ustedes ven que acá el senador Quintana, el presidente del Senado, está llamando al presidente de la República, no lo está llamando a que ponga orden, a que las personas decentes, honradas y de este país tengan derecho a circular tranquilamente por la calle con seguridad, a que las personas que tienen sus negocios tengan la seguridad que no van a ser saqueadas, a que las personas tengan la seguridad de que su propiedad privada está absolutamente resguardada y que el lumpen y que los violentistas y que los anarquistas están controlados. Eso el senador Quintana no le está pidiendo al presidente Sebastián Piñera. Lo que le está pidiendo es que garantice el derecho a las personas de manifestarse libremente y sin represión. Es decir, para el senador Quintana, las personas manifestarse libremente y sin represión es una figura confusa, pero seguramente manifestarse libremente sin represión para el senador Quintana quiere decir también permitir que el lumpen saquee, por ejemplo, los supermercados, o se meta a las casas de las personas y se las robe, y que destruya, por ejemplo, los bienes públicos que usamos todos los chilenos, como el metro, por ejemplo, o que destruya los bancos, que queme los bancos, que queme los hoteles, y que se puedan expresar libremente. ¿No es así, senador Quintana? Eso es lo que usted quiere. ¿Sabe qué, senador Quintana? Usted tiene que partir por una gran cosa: es dejar el servicio público. Y así como usted está llamando al presidente de la República a reconocer y hacer una especie de mea culpa, si no, usted le dio muerte a un carabinero en acto de servicio, y usted no tiene piso para estar hablando acá, y menos tiene piso para pretender hacerse cargo de los destinos de la nación, aunque sea por 20 días. Eso usted no lo puede hacer. Bueno, queridos patriotas, vamos a dejar hasta acá el comentario de hoy, porque veo que no tiene sentido seguir hablando del senador Quintana. Todos ustedes, queridos patriotas que aman a esta patria, saben quién es el senador Quintana, por lo tanto, seguir repitiendo no tiene sentido. Hago un llamado a todos los patriotas a que se mantengan firmes a la patria, a que no caigan en el juego de los delincuentes, del lumpen, de los anarquistas, de andar saqueando la propiedad pública y privada. Nosotros, los patriotas, somos personas decentes, y si queremos hacer algo por este país, es hacer grande este país. Pero este país se hace grande con patriotas que sean nobles, limpios y honrados, no con el lumpen ni con los anarquistas que están sembrando el terror en estos momentos en las calles. Queridos patriotas, soy Juan Carlos Gómez Escobar, fundador del movimiento patriótico Patriotas Furiosos. Nos vemos en un próximo programa, y que viva la patria chilena hoy y siempre.